Capítulo 18. La boda. En serio, Rubén, no tengo por qué decirte mentiras. Eres el primero al que le cuento esto. Bueno, ya se lo había contado a Verónica, mi psicóloga, pero ni a mi mamá se lo había dicho. Se me vino el mundo encima. Me di cuenta que ahora sí me las iba a ver negras. Sergio no dejaba de mirarme a los ojos mientras seguía aventándome los cassettes. Al mismo tiempo sentí rabia, coraje, y me le quise enfrentar, sosteniéndole la mirada con odio, como poniéndomele al brinco, como retándolo. Pero una vez más fue inútil, su fuerza me venció. Sentí más miedo que nunca mientras lloraba, no solo porque me estaba lastimando con los cassettes, sino porque me estaba humillando otra vez. Después de ese nuevo castigo, me dijo que al día siguiente iría a mi casa para hablar con mi mamá, para que nos casáramos en un mes más o menos, y que yo tenía que seguir firme en mi decisión. Si en ese momento le decía que no, que mejor nos olvidáramos de la boda, me iba a torturar de nuevo como de costumbre, para tomarme por la nuca y jalarme del cabello, acorralándome contra la puerta como ya lo había hecho antes, y ponerme su cara pegadita a la mía, hasta decirle que sí lo quería, que él tenía la razón. ¿Para qué tratar de enfrentarlo, de negarme? Me llevó de regreso a mi casa. Allí estaba mi mamá esperándome, ansiosa para que le contara, para que le dijera lo que ella quería escuchar, que todo se había terminado entre Sergio y yo. Pero tuve que decepcionarla de nuevo, hablándole como si yo estuviera programada, repitiendo todo lo que Sergio me había pedido. Sí, mamá, ya hablé con Sergio y quiere que nos casemos en un mes. ¿Pero estás segura, Lynn? Yo pensé que en estas semanas habías recapacitado. Cuando lo volví a ver me di cuenta que lo extrañaba, que en verdad lo quiero, que me hace falta. ¿Estás consciente de lo que significa casarte con un hombre que te dobla la edad? ¡Apenas tienes 15 años! Sí, mamá, estoy consciente, ya te lo dije. Pero Aline, por favor. Entiéndeme, mamá, estoy enamorada de Sergio. Al día siguiente, Sergio, ya en su papel de novio formal y futuro esposo de Aline, fue a hablar con Josie y se pusieron de acuerdo en la fecha de la boda. Originalmente, Sergio solo quería casarse por el civil, pero Josie insistió en que en todo caso tendrían que casarse como Dios manda, también por la iglesia. Y Sergio estuvo de acuerdo. Una semana más tarde, durante una cena familiar en casa de Aline, en presencia de sus tíos, primos y su amiga Mosi, Sergio llegó en compañía de su mamá, doña Justina, para pedir formalmente la mano de Aline, quien ya hasta tenía en uno de sus dedos el anillo de compromiso con un diamante, que Sergio le había entregado un día antes. Aline recuerda: no quiso dármelo en la cena de la pedida de mano, porque decía que le daba pena hacerlo enfrente de los demás. Todos esos numeritos se le hacían cursis. De hecho, ya bastante era para él representar el teatrito de la pedida de mano. Decía que se sentía ridículo, pero que bueno, no le quedaba más remedio. Y como luego del bombardeo de los cassettes y de las amenazas, volvió a ser tierno y lindo conmigo. Y yo feliz con mi anillo de compromiso, como en las telenovelas, sintiéndome la novia más feliz y afortunada en esa cena familiar, muy orgullosa porque en mi inconsciencia y en medio de mis temores, se me hacía lo máximo que mi maestro, mi genio y protector, finalmente se hubiera decidido por mí, que me hubiera elegido para ser su esposa. Con todo eso, con la forma en la que él se estaba portando conmigo, con mi mamá y con mi familia, sentí que estaba conociendo a otro Sergio, a un Sergio diferente, ilusionado con la boda. Eso me hizo creer nuevamente en él, justificarlo en muchas cosas. Pensé que todo iba a ser diferente a partir de entonces y que en verdad sería feliz a su lado. Sobre todo cuando en esa cena de la pedida de mano, todavía se aventó un breve discurso y dijo enfrente de todos que me quería mucho y que se sentía muy contento y orgulloso porque pronto me convertiría en su esposa. Y a partir del día siguiente, los preparativos para la boda. Sergio estuvo de acuerdo en que mi mamá y yo nos encargáramos de todo. Él no se metió, dejó que todo lo hiciéramos nosotras. Mari y Gloria ya estaban enteradas. Días antes, cuando Sergio y yo les dimos la noticia a ellas y a las demás chavas, se mostraron aparentemente felices, aunque yo me di cuenta que no lo estaban realmente, sobre todo Mari y Gloria, quien en una ocasión mientras me ayudaba a elegir mi vestido de novia en las páginas de una revista, hasta lanzó un suspiro cuando me dijo: «Qué padre que tú sí hayas conseguido esto». Y a mí me dio lástima ese comentario. No sé, a lo mejor al menos a Gloria le habría gustado casarse así, de esa manera. Vivir todo eso tan bonito de los preparativos, el vestido de la novia, la iglesia.
Sergio, como te decía, estaba muy cambiado, representando a la perfección su papel de mi prometido, visitándome por las tardes en mi casa para que mi mamá y yo le contáramos cómo iban los preparativos. Hasta tuvo que acompañarme a las pláticas prematrimoniales que te exigen en la iglesia. Y después, cuando me llevaba a mi casa, me seguía leccionando, indicándome todo lo que tenía que decirle mi mamá, y recordándome especialmente que nunca le fuera a contar la verdad de todo lo que había vivido a su lado, dándome a entender que eso se había terminado, que era parte del pasado. Me pintaba todo muy bonito, diciéndome que seríamos felices y que nos iríamos a vivir a la casa de San Jerónimo los dos solos, como marido y mujer. En ese lapso de los preparativos para la boda, una vez mi mamá, él y yo fuimos a Los Ángeles a comprar ahí las invitaciones y otras cosas para la boda. Originalmente el viaje era para buscar ahí el vestido de novia, pero finalmente me lo confeccionaron aquí en México. Todo bordado a mano, muy bonito. Recuerdo bien que costó 4,000 pesos y que Sergio fue quien a final de cuentas eligió el modelo. El 19 de noviembre de 1990, en el restaurante El Mesón Nayarita, propiedad de Benito, el esposo de Yossi y padrastro de Aline, se llevó a cabo el matrimonio civil de Aline y Sergio, con muy pocos invitados. Solo unos cuantos familiares por parte de ella, y por parte de él, pues su mamá, su administrador, el licenciado Luis López, y otros que ya no recuerda Aline. De lo que sí me acuerdo es de mi nerviosismo. Había llegado el momento, y después de firmar el acta de matrimonio ya no podía echarme para atrás. Quedaría ya como la esposa de Sergio. Yo entonces ni firma tenía, pero en ese momento me inventé una con mi nuevo nombre, Aline Andrade. Y bueno, el numerito de todas las bodas por el civil. El juez, los testigos, la epístola de Melchor Ocampo, las felicitaciones, los abrazos, las lágrimas. Y yo muy emocionada como la flamante esposa de Sergio. Sin embargo, no fue una boda como todas las demás. Como que se percibía mucha tensión, al menos de parte de mi familia. Mis tíos no pudieron disimular, sobre todo mi mamá y Benito. Para nada se veían contentos. Todo el tiempo estuvieron serios, tensos, disimulando. Era evidente que no estaban de acuerdo con la boda, pero ya no les quedaba de otra. Ahí claro también estuvieron Gloria y Mari, pero solo unos 15 minutos para acompañarnos en esa ocasión tan especial. Luego se fueron porque Gloria tenía una presentación o algo así. Todo en apariencia normal. Hasta que ya al final hubo bronca y discusión porque Sergio, como yo ya era su esposa, quería que me fuera ya a vivir con él y que pasáramos la noche juntos. Pero mi mamá se opuso, asegurándole que eso sería hasta que nos casáramos por la iglesia. Y por fin, el 1 de diciembre de ese mismo año, 1990, la boda religiosa. A sus 15 años, Aline, en medio de su nerviosismo y segura de que ahora sí iba a ser feliz, a las 11 de la mañana llegó a la iglesia de Nuestra Señora del Rayo, con su vestido blanco bordado a mano, sintiéndose la protagonista de una película. De una historia de amor con feliz desenlace. Su historia, su propia historia. Ahí bajándose del coche negro adornado con moños blancos. Acompañada de Benito, el mismo que la entregó en el altar, el mismo que la puso en manos de Sergio Andrade para que la hiciera feliz. Y nuevamente, simples apariencias en esta boda. Como si nadie estuviera al tanto de la verdadera situación. Aunque muchos la conocían, principalmente la familia de Aline, los tíos, los primos. Ahí frente a Dios había que disimular que las cosas eran normales, que todo marchaba perfectamente, que Aline y Sergio eran una pareja de enamorados como tantas, a pesar de la notoria diferencia de edades, jurándose amor eterno y fidelidad ante Dios, ante sus leyes. Aline recuerda: cuando estuve ahí ya frente al altar con Sergio a mi lado, mientras el padre oficiaba la misa y se dirigía a nosotros, hablándonos de la importancia del matrimonio, de nuestras obligaciones, del significado de esta unión ante Dios, creo que por primera vez en todas esas semanas de ajetreo y preparativos, empecé a darme cuenta de lo que estaba haciendo, del compromiso que me echaba a cuestas, de la locura que estaba cometiendo, y que ahora menos que nunca podía retractarme. No sé, como que Dios me iluminó la mente en ese momento, como que desperté. ¿Hasta dónde había llegado? ¿Hasta dónde me había dejado llevar? Se me empezaron a salir las lágrimas, no precisamente de la emoción, como a lo mejor pensaron algunos invitados, sino del miedo. El padre seguía hable y hable mientras que yo me preguntaba,
¿Qué era en realidad lo que me había llevado a este matrimonio? ¿Mi ambición de ser cantante, de triunfar, de realizar mis sueños? ¿Mi amor por Sergio? ¿O el miedo que me inspiraba? Demasiado tarde para arrepentirme, porque mientras me encontraba sumida en mis pensamientos como en las nubes, el sacerdote de pronto me hizo la misma pregunta que les hacen a todos los novios el día de su boda. Erika Lynn Hernández Ponce de León, ¿aceptas a Sergio Andrade como tu esposo y prometes serle fiel? Respondí que sí lo aceptaba, y él hizo lo mismo. La ceremonia continuó, pero yo no dejé de llorar, menos aún cuando, luego de la misa, en un salón que está a un lado de la iglesia, mi mamá me abrazó y me dijo algo que se me quedó clavado en el corazón. Nunca olvides que soy tu madre, que siempre voy a estar contigo, pase lo que pase, hagas lo que hagas. Durante ese mes de noviembre y todo diciembre, Gloria Trevi vivía una de sus mejores etapas, luego de haberse consolidado definitivamente con su segundo disco. Era la sensación en aquel entonces, después de haber desbancado a las demás cantantes y prácticamente no tener competencia, ni nadie que le pisara los talones o le hiciera sombra. Según me enteré, todo ese diciembre tuvo presentaciones, hasta 2 en el mismo día y en diferentes lugares. Por eso ni ella ni Mari estuvieron presentes en la boda ni en la gran fiesta, que se dio en una casa que tenía Sergio en Cuernavaca, en el fraccionamiento Burgos. La recuerdo perfectamente. Esa casa era un tanto descuidada, con piscina y un enorme jardín. Después de la ceremonia religiosa, hacia allá partieron los recién casados, seguidos por los invitados en sus coches. Y Aline, aún sumergida en aquello que todavía no sabía si era un sueño o el inicio de una gran pesadilla. Allí en la gran fiesta, amenizada por un mariachi y más tarde por un trío, del brazo de su flamante esposo, sin poder ocultar su rostro de niña asustada. Sí, esa apariencia infantil que ni siquiera con un vestido de novia bordado a mano pudo disimular. Más que novia, parecía una mocosa que acababa de hacer su primera comunión. Aquello me resultaba tan ajeno a mí, a pesar de que yo era la protagonista de la película, compartiendo créditos con Sergio. Íbamos de una mesa a otra para brindar con los invitados. Bueno, yo con Coca-Cola, porque aunque ya había probado en alguna ocasión el licor, estaba muy chiquita. Apenas si bebí unos cuantos traguitos de champaña durante el recorrido por las mesas, a la hora de los clásicos brindis. De un lado a otro, de mesa en mesa, con ganas de que esa fiesta fuera eterna, que los invitados nunca se fueran, porque así de alguna manera me sentía protegida, sobre todo por tener a mis papás ahí conmigo. No quería que llegara la noche y que ellos se fueran. No quería quedarme sola con Sergio, ahora sí como su esposa, porque no sabía qué iba a pasar después, ni cómo sería mi noche de bodas. En algún momento pensé tomarme mis copas hasta emborracharme, no para evadirme, sino para tener el valor de confesarle a mi mamá que estaba muerta de miedo, que me sentía arrepentida por haber llegado tan lejos, que ella me llevara a mi casa con Benito, con Yoyo. ¿Te imaginas salir en ese momento con eso? Pero no, ya era muy tarde como para rectificar. Estaba bien metida en el hoyo. Y lo único que me quedaba era pedirle a Dios que esa angustia y ese miedo desaparecieran. Que Sergio no cambiara ya, que no volviera a ser el de antes, que continuara como hasta entonces, comprensivo, tierno, romántico, amable. Ya más noche, como a las 10, los invitados empezaron a irse. Mis papás fueron los últimos en marcharse, como a las 12. Mi mamá me dio su bendición, se soltó llorando y le pidió a Sergio que me hiciera feliz. Y él se lo prometió. Cuando la vi subirse al coche con Benito y con Yoyo, me dieron ganas de correr para irme con ellos, pero me contuve. En cuanto se fueron, en ese preciso instante, Sergio cambió automáticamente su semblante. Nos fuimos a la recámara principal de la casa, que estaba en la parte de abajo y que daba al jardín. Una habitación más o menos grande, con su propio baño y una cama king size. Ahí a solas con Sergio pensé que me iba a agarrar a besos y que sucedería lo que sucede siempre en una noche de bodas. Tenía ganas de que me abrazara, que fuera dulce y comprensivo conmigo, para sentirme un poco mejor y se disiparan mis miedos. Él podía hacerlo, ya lo había hecho en otras ocasiones. Pero no, ni dulce, ni tierno, ni comprensivo. Estaba serio y una vez más no me dirigía la palabra. En eso, sentada en la cama, en espera de que él me dijera algo o se acercara a darme un beso, lo que hizo fue darme una tremenda bofetada. Y así, sin decirme nada, se salió de la recámara. ¿Qué onda?
La mensa de mí ni siquiera debía haberme sorprendido después de todo lo que había vivido a su lado. Después de tantas y tantas actitudes tan extrañas e inesperadas, como que ya debía haberme acostumbrado. Ahí sola en la recámara me puse mi camisón y me metí a la cama, pensando que seguramente Sergio estaba furioso por haber tenido que representar todo ese numerito de la boda, la fiesta y los brindis con los invitados. Sí, a lo mejor era eso. Y claro, tenía que desquitarse conmigo, porque de alguna manera por mí había tenido que representar toda esa farsa. Supuse que regresaría al poco rato a la recámara, quizás ya en otro plan y con otra cara. Por un lado quería que así fuera, al menos para comprobar que ya se le había pasado el enojo, pero por el otro prefería que no. En esos momentos quería estar sola para pensar lo que había sucedido, y también para no tener que cumplirle como esposa, aunque sabía bien que no podía escaparme de eso. Era una de mis obligaciones, una de tantas, las que ya conocía y las que iba a conocer después. Pasaron las horas y yo ahí, sola en la cama. Al otro día me enteré que Sergio había dormido en otro de los cuartos. Para mi tranquilidad, ya se le había pasado el enojo. Volvió a estar de buenas, sobre todo cuando al mediodía llegaron Gloria y María a la casa. Felices para que les contáramos qué tal había estado la boda. Les platicamos con lujo de detalle los pormenores. Y al menos en ese día, Sergio volvió a ser cariñoso conmigo. Aunque yo sabía muy bien que eso no iba a ser así siempre. Y que lo mejor sería que estuviera preparada para todo lo que iba a venir. ¿Y qué más podría venir de todo lo que ya había sucedido? Ojalá lo hubiera sabido.